Aventureros, aventureras, nos encontramos a bordo del Titanic, el insumergible. El barco que el 14 de abril de 1912 a las 11:40 chocó contra un iceberg, 2 horas después, ya 15 de abril de ese 1912, terminaría hundiéndose. Alrededor de 2.200 personas viajaban a bordo del Titanic. 1.500 murieron por temas de seguridad, porque no había botes suficientes para salvar a todos sus ocupantes. Vamos a recorrer la historia del Titanic y sus principales misterios. Acompañadme y os enseño cómo era la vida en el Titanic. Recientemente han aparecido distintas imágenes donde se aprecia cómo en el viaje inaugural, en las principales fotografías que se tomaron a la embarcación, hay una zona un poco más oscura, y ello tendría como causa un posible incendio que se actualizó por detrás del lugar donde el iceberg golpeó el Titanic. Parece que este incendio habría empezado en un depósito de combustible muy cerca de las calderas y que habría alcanzado la friolera de 1000 grados de temperatura. Al parecer, este incendio se habría actualizado las semanas antes de que el Titanic partiese desde Southampton, y ello habría provocado que la colisión contra el iceberg justo en esta zona que se encontraba deteriorada por el incendio. Edward Smith era el capitán del Titanic. Tenía una experiencia en el mar de 43 años, de hecho le llamaban el capitán de los millonarios, y es que más de uno afirmó que no cruzaría el Atlántico si no era con él. Siempre estaba al mando de los mejores barcos. Con un tamaño de 269 metros de eslora, el Titanic era gigantesco. 825 toneladas diarias de carbón se gastaban para su navegación y se consumían unos 63.000 litros diarios de agua potable. Entre las provisiones destacan, fijaros, 4.000 huevos frescos, 15.000 botellas de cerveza, 1.000 botellas de vino. A bordo del Titanic viajaban además 2.223 personas entre tripulación y pasajeros, de las cuales 13 parejas se encontraban de luna de miel. Curiosamente, una de las chimeneas no tenía ningún tipo de función, simplemente para decorar y adornar el barco, para que fuera mucho más equilibrado. El lujo y la opulencia vienen caracterizados sobre todo por esta escalera, la escalera que daba lugar al salón principal del Titanic. Primera, segunda, tercera clase, en función de cuál fuera tu capacidad económica, te podías permitir estar en una de ellas. Todo el mundo podía viajar en el Titanic. Además, la vajilla era espectacular. Eso sí, era distinta para primera, segunda y tercera clase. Lo mismo en lo que respecta a los comedores, y es que las distintas clases no se podían mezclar entre sí. Y lo creáis o no, uno de los mitos, una de las leyendas que rodean al Titanic es que dentro del Titanic también viajaba una momia egipcia, una momia cuyo destino era ser abierta en Nueva York. En el Titanic podíamos encontrar absolutamente de todo, desde barberías, paseadores de perros, preparadores físicos, salones de té, salones de fumadores, amplias ofertas de bares y restaurantes. Así que simplemente dejémonos llevar por sus pasillos y entremos en sus camarotes, tanto de primera como de segunda clase, una experiencia única que hoy en día podemos revivir. Lo creáis o no, 14 años antes de que se hundiera el Titanic, un escritor llamado Morgan Robertson escribe una obra titulada Futility, donde habla de un barco conocido como el Titán, que era insumergible y que en su primera ruta se estrella contra un iceberg. Tenía 244 metros de eslora, casi tantos como el Titanic. Probablemente el Titanic es el barco más famoso de toda la historia, toda una leyenda que nos sigue fascinando. Acabó naufragando a 600 kilómetros al sur de Terranova, en Canadá. Este fue justo el punto del naufragio. En los últimos años se ha especulado con que el incendio de la carbonera pudiese haber dañado uno de los mamparos, lo que a la postre determinaría que el agua entrase en el Titanic y acabase hundiendo el barco. Son las 11 de la noche y 40 minutos. Finalmente se atisba el iceberg. En una tratativa desesperada, se trata de virar el barco, pero no es suficiente. La falta de tiempo hicieron imposible salvar el barco, y es que el iceberg rajó totalmente el casco de este.
No más de 30 segundos transcurrieron entre el momento del avistamiento del iceberg y el primer impacto. Tras esto, la tripulación tardó 60 minutos en lanzar el primer bote salvavidas. 2 horas y 40 minutos más tarde, el Titanic se acabaría hundiendo. El Titanic lanzó diversas señales de socorro que o no fueron bien emitidas o fueron ignoradas, y es que el SS Californian, barco más cercano al Titanic, no interpretó las bengalas ni las luces de la lámpara Morse como señales de auxilio. Un frío helador. Esto es lo que tenían que sentir las víctimas del Titanic. Esos pasajeros que se encontraban nadando, hundiéndose, ahogándose en aguas a -2 grados bajo cero. El barco tenía una capacidad para 64 botes salvavidas, con capacidad cada uno de ellos para 65 personas. Ahora bien, de los 64 botes solo llevaba 20, simplemente por razones estéticas. Poco antes de las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, el Titanic se partió en dos y se hundió con cientos de personas todavía a bordo. La mayoría quedaron flotando bajo la superficie del mar, muriendo de hipotermia. Una de las leyendas más famosas del Titanic es la que nos habla de su famosa orquesta, y es que durante el hundimiento, los 8 miembros de la orquesta dirigidos por Wallace Hartley se situaron en el salón de primera clase, en un intento por hacer que los pasajeros no perdieran la calma ni la esperanza. Simplemente empezaron a tocar Cerca de ti, Señor. Solo sobrevivieron 711 de las 2.208 personas que iban a bordo del Titanic. 1.317 pasajeros fallecieron como consecuencia del hundimiento del barco. Finalmente fue en 1985 el año en el que el oceanógrafo Robert Ballard descubre el Titanic. Inicialmente, la misión consistía en engañar a la Unión Soviética y hacerle pensar que el ejército de los Estados Unidos estaba buscándolo bajo el agua, pero en realidad lo que trataban de hacer los americanos era encontrar 2 submarinos nucleares desaparecidos. Ahora bien, Robert Ballard no solo encontró esos submarinos desaparecidos, sino que también el Titanic. Hoy en día los restos del Titanic se encuentran a 3.821 metros de profundidad, en el Océano Atlántico Norte. De hecho, si bien es cierto que ha habido varias tratativas de reflotarlo, siempre han sido infructuosas. Los restos del barco fueron separados en 2 partes y se encuentran rodeados por un vasto campo de escombros. Y tal vez el fin definitivo del Titanic sea cercano. Y es que, como consecuencia de los microorganismos, distintas partes de la nave han sido fuertemente erosionadas. De hecho, las estimaciones indican que probablemente el Titanic desaparecerá entre 2025 y 2050. Quién sabe si para entonces tendremos la tecnología suficiente para reflotarlo o para poder visitarlo. Eso sí, tendremos que descender a casi 4 kilómetros de profundidad. Y esta preciosa joya fue entregado por parte del enamorado a su amada justo antes de ser engullido por el mar. Increíblemente, este plato que veis fue recuperado por parte de un pesquero gallego allá por 1981. Resultó ser un plato original del Titanic. Tal vez no llamaban al Titanic el insumergible porque no pudiera hundirse, sino porque su leyenda siempre sería recordada por toda la historia. Y ya lo sabes, aventurero, si te ha gustado este vídeo, dale like, coméntame lo que quieras, suscríbete al canal y pulsa la campanita de notificaciones para que te puedas seguir demostrando lo que me encanta hacer estos vídeos. ¡Hasta pronto!